Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Con el tema que comenzamos la semana pasada, que le hemos titulado Los peligros del desierto. Y empezamos la semana anterior, y si quiere busquen su Biblia, 1 Corintios capítulo 10, de donde estamos tomando toda esta serie de enseñanzas que hemos extraído de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 10. Corinto, pues, era una iglesia que había salido precisamente del mundo, era rescatada del mundo, en una ciudad, la ciudad más grande de Grecia, una ciudad que tenía muchos problemas. Entre ellos, pues, era conocida por lo que era la libertad sexual en aquel lugar. Otro problema era la idolatría, abundaba la idolatría. Entonces, esos problemas tenía esa ciudad. Y en ese lugar Dios sacó a un pueblo, en este caso su iglesia, la iglesia de Corinto. Corinto como iglesia llegó a ser una iglesia que se jactaba de su espiritualidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tenían revelaciones de dones de Dios, tenían dones de Dios que se manifestaban ahí en la iglesia. Mucha gente hablaba en lenguas, habían los dones manifestados, o sea, una iglesia que realmente había recibido mucho de parte de Dios. Pero así como la iglesia había sido sacada de ese lugar, de la ciudad, también era una iglesia que estaba siendo contaminada por la ciudad. Y de eso trata esta carta. Y en particular este pasaje de 1 Corintios 10. Y de ahí estamos extrayendo el tema, precisamente, los peligros del desierto. Tal vez me ayudan con la presentación. Y quiero que busquen 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Ok, voy a leerlo. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este pasaje, el que piensa estar firme, mire que no caiga, es un pasaje que conocemos mucho. Entonces, pero ¿sobre qué cosas está hablando en este caso el apóstol Pablo? Pues está hablando de todo lo que hemos o que vamos a estudiar en estas semanas. La semana anterior empezamos con el primer peligro. Y era un peligro muy importante, hablando de lo que es la insatisfacción, hablando de lo que es no valorar lo que Dios nos da. Cuando no valoramos lo que Dios nos da, entonces nos volvemos unas personas insatisfechas con lo que Dios da y nos quejamos. Y quiero que busque ahí mismo en el versículo 6, 1 Corintios 10, 6, dice así, voy a proyectarlo, hoy sí. Creo que se trabó. 1 Corintios 16 dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, ahí habla de cosas malas. Cuando uno piensa cosas malas, que sin duda lo cubre, piensa en temas de vicios, de alcohol, de relaciones ilícitas, piensa en todo eso. Sin duda está cubierto. Pero aquí está hablando de un hecho que ocurrió en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios empezó a desear comer carne en lugar del maná. Y se quejaron en contra del maná. El maná representaba el milagro que Dios todos los días hacía para con este pueblo. Todos los días Dios hacía un milagro para que este pueblo comiera. Pero esta gente menospreció el regalo de Dios y dijo, ¿para qué? O sea, estamos comiendo este pan que es tan blando, tan liviano, y se empezó a quejar de lo que Dios les daba. Se quejó de la provisión que Dios les había dado. Y así puede ocurrir con nuestras vidas, cuando nos quejamos del lugar donde vivimos, cuando nos quejamos del trabajo que tenemos, cuando nos quejamos de la casa que tenemos, del esposo o la esposa que tiene, o de la familia que tiene, en lugar de ver el milagro que Dios hace en cada una de estas cosas. En lugar de ver las maravillas que Dios hace todos los días para darle a usted nuevas misericordias cada mañana. Entonces este pueblo estaba ahí y llorando llegó donde Moisés. ¿Y saben qué hizo Dios?
Alguno podría decir, no, pero si alguien pide así a Dios, de seguro Dios no le concede lo que pide. No, se los concedió. Les dio carne. Y les dijo, se les va a dar carne. Van a comer no un día, no 5 ni 20, sino un mes entero, hasta que se les salga por las narices. Así iban a comer carne. El Salmo 78 registra el hecho bien interesante, porque dice la Escritura que apenas estaban comiendo carne, tenían el bocado en la boca, cuando Dios los hirió y murieron. Murieron varios, no murieron todos, aunque todos comieron. Pero ¿quiénes murieron? Eso es lo interesante del Salmo 78. Dice que murieron los más robustos. Ahí imagínese usted quién. Fueron los más robustos los que murieron. Entonces, aquellos que se quejaban fueron los más hambrientos, dicen algunos, no sé. Fueron hombres, de hecho, dice, los hombres más robustos. Así lo declara el Salmo 78. Así que hombres chivas. Entonces, murieron ahí. Vea, Dios, en este caso les concedió. Eso es lo más trágico del hecho. La gente llorando, clamando, reclamándole a Dios. Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das aquello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y así como ese hombre ahí, tirado al piso, haciendo un berrinche. Y Dios permite aquello. Les dio codornices que llenaron el campo de aquel lugar. Eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense, 600,000 hombres. Y llenó el campo y estaba 1 metro de lleno de codornices así. Era tantas las codornices que habían ahí, increíble. Entonces, ¿quisieron comer codornices después? Yo creo que no. Yo creo que no veo otro hecho ahí donde estuvieron reclamando por carne nuevamente. El problema de esa carne comenzó no en Israel, sino en la gente extranjera que estaba con ellos. Y eso es lo que a veces ocurre. Gente que no conoce de Dios, es amistad suya, amigo suyo, y no digo que no puedan serlo, pero empiezan a influir en sus decisiones, empiezan a influir en lo que usted desea. Los jóvenes son influenciados por lo que los otros jóvenes supuestamente tienen, la libertad que reciben, el novio que puede ser del mundo, no importa, o pueden andar bebiendo, fumando, no importa, o con la ropa que quieran, minifaldas que ya no son minifaldas, son microfaldas. Entonces, la moda, las amistades influyen, y muchas de esas cosas llegamos a codiciarlas como cristianos. Y empezamos a llorar y a reclamar a Dios, ¿por qué no me diste esto? ¿Sabe? Dios ha prometido a nosotros bendecirnos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Pero qué cosas? Si su hijo le pide un pan, ¿quién le va a dar una roca? Si le pide un pescado, ¿quién le va a dar un escorpión? Son cosas que son necesarias, no son cosas que son vanidad, son cosas que son necesarias. Aquello que es necesario es lo que Dios nos ha prometido que nos va a bendecir. Entonces, hoy vamos a ver el segundo peligro. Ese fue el primer peligro. Un peligro de insatisfacción, un peligro donde no valoramos lo que Dios nos da, donde no apreciamos lo que Dios nos da. ¿Sabe? Una vez conocí a un joven hace muchísimos años que conoció al Señor. Y lo estuvimos cuidando un par de meses, pero de repente él dijo, me quiero ir a Estados Unidos. Dios me abrió una puerta, me salió un coyote y se lo comió. Le salió un coyote y me voy a ir mojado a Estados Unidos. Hasta el último día, a la última hora, le estuve diciendo no se vaya, no se vaya. Pero no quiso, se fue. Allá pasó un par de semanas, lo deportaron. Perdió el dinero que llevaba, pero lo más importante, cuando vino no quiso saber nada de Dios. Perdió todo. Entonces no volvió nunca más a la iglesia. Entonces esta persona pensaba que ahí estaba lo que Dios le estaba prometiendo. Dios no va a bendecir algo ilegal. Dios no va a bendecir algo incorrecto. Entonces, si usted quiere forzar a Dios, usted puede forzarlo. Y Dios va a permitir en su divina sabiduría y providencia que usted reciba de repente lo que usted está pidiendo. Pero deberíamos de aprender a orar como oró Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿cuántas veces oramos y queremos torcerle el brazo a Dios para que nos dé lo que queremos en lugar de lo que realmente necesitamos?
Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que usted puede confiar en que tiene un Dios que le guarda en todo momento y que Él le va a dar lo que usted necesita. Segundo peligro, 1 Corintios 10:7. Dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Segundo peligro es la idolatría. Pero bien interesante cómo está redactado este versículo ahí. ¿Por qué relaciona la idolatría con comer, con beber y con jugar? ¿Por qué lo dice ahí? ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando habían divinidades, se les ofrecían festines. Y en esos festines se sacrificaban animales. Y entonces, cuando se sacrificaban los animales, ahí la gente comía y bebía y participaba de eso. Y quien participaba de la comida, de ese festín, en ese momento, en ese lugar, era alguien que estaba probando el sacrificio. Es alguien que estaba teniendo comunión con esa deidad, aprobando esa adoración que se estaba haciendo a esa deidad. Entonces aquí, no sean idólatras. Y se lo dice especialmente a esta iglesia por el lugar de donde han sido rescatados, un lugar de idolatría, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces vamos a la historia, Éxodo 32. Vamos a la historia. ¿De qué hecho habla este pasaje? Habla de Éxodo 32 y 33 también. Éxodo 32. Veamos la historia de este pecado. Éxodo 32. Vamos a ver. Dice así. Ahí está. Versículo 1. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, el pueblo resentía la ausencia de Moisés. Vea que el pueblo no tenía su mirada puesta en Dios, la tenía puesta en el hombre en este caso. Porque dice que resentían que Moisés se había ido y no había bajado. Y además dicen que fue Moisés el que lo sacó de Egipto. Su relación realmente con Dios era muy baja, era poca. Entonces, dice acá, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿A dónde querían ir? Querían ir a la tierra prometida. Ya habían recuperado la libertad de Egipto y ahora querían ir a una tierra donde fluía la leche y la miel. Ellos querían el bienestar material, querían el premio, querían recibir eso. Entonces, pero también eran impacientes. Cuando la gente quiere las cosas materiales, quiere respuestas así de inmediato también, y se combina la impaciencia con la temporalidad de las cosas, en este caso surge la idolatría. Por ejemplo, alguien que quiere que le salga un trabajo, va y busca al santero para que le salga el trabajo. Y le haga, ¿qué cosas le hacen los santeros? ¿Alguien me puede decir? Nadie, estoy viendo a ver si están bien. Le hace el trabajito. ¿Ah? ¿El qué, Marcia? Quien les ofrezca darles las cosas que quieren y quien les ofrezca ayudarles en el problema que tienen, en el aquí y en el ahora, ese va a ser su Dios también. Ese se va a volver su Dios. Aquellos que aman al dinero por todo lo que el dinero les puede dar. Aquellos que buscan, como les digo, en la brujería, en la santería, la solución a sus enfermedades o la solución a sus problemas amorosos o la solución a cualquier otro problema, es porque se supone que les está ofreciendo una solución inmediata a ese problema. Y entonces buscan ahí la solución. Como mirábamos la semana pasada y como lo vimos el miércoles también, uno de los caracteres de Satanás es que no da libertad a los que están ahí presos con él. Entonces, aquí, en el caso de los israelitas, ellos querían la tierra prometida, pero la querían ya. No podían seguir esperando.
Ellos no estaban esperando a Dios. ¿Sabe? En el caso nuestro, nosotros, como hijos de Dios, tenemos la confianza en que Dios cuida de nosotros. Quiero decirle algo. Hace poco salió Luis Palau haciendo una oración, pidiendo oración de hecho. Se le acaba de detectar cáncer que se le ha regado por los pulmones, por todo su ser, y están revisando a ver si le afecta a todo su organismo. No sé si cuántos conocen a Luis Palau o lo han escuchado. Entonces, pero él dice, oren hermanos, que si es la voluntad de Dios que yo me sane, entonces que me sane. Pero también si es la voluntad de Dios que yo me vaya, entonces también que sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué tener miedo a la muerte? ¿Por qué tener miedo a esa situación? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, decía Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si aquí estamos de manera temporal, realmente estamos peregrinando para un camino que es allá la vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, aquí el pueblo es impaciente, el pueblo no puede esperar. Y hay personas hoy en este tiempo tampoco pueden esperar. Estamos en el tiempo de las comidas rápidas, en el tiempo en donde todo lo queremos así, donde todo lo queremos de inmediato. No podemos esperar. Apenas alguien está tardándose en la fila, ¿por qué no ponen más agentes? Están haciéndome perder el tiempo a mí. O si se le mete a alguien adelante, lo empieza a bendecir usted de atrás. Y aunque no lo bendice así en su corazón, está orando, oh Señor. El pueblo era impaciente. ¿Sabe? La idolatría surge de ahí. Cuando nosotros queremos las cosas de inmediato, hay otro grupo de personas que, como no recibe de Dios lo que Él quería, se resienten con Dios y se vuelven idólatras ateos. Todos los ateos son idólatras, todos. ¿A quién tienen por Dios? A la ciencia, a sus razonamientos. Ya lo vamos a ver. Entonces, en este tiempo no podemos esperar. Y 2 de Pedro 3:3, quiero proyectarlo para ustedes. No pierda la lectura en Éxodo 32 que estamos. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Nadie puede esperar. El Señor viene pronto y aún su iglesia tiene que saber esperar. Moisés era un tipo de Jesucristo en aquel tiempo. Y él subió al monte, en este caso Moisés. Así Jesús fue al cielo a preparar un lugar para nosotros. Y Él viene pronto. Y su promesa es fiel. Entonces, hay gente que se burla hoy de la venida del Señor. Hay gente que usted le cuenta de que el Señor viene por su iglesia, que viene el arrebatamiento, y la gente lo queda viendo raro, como que, ¿qué está hablando? Quiero que mire esta oración de esta persona. Es un ateo. Gracias, movimiento de rotación, por un día más. No le da la gloria a Dios, sino que todo es por la ciencia. He visto programas como el Discovery Channel, como el History Channel y todos estos, que tratan de explicar con medios humanos los milagros de Dios en Egipto. Las 10 plagas, y empiezan a sacar que el Vesubio aquí, que allá cayó una tormenta, que las moscas, y empiezan a sacar un montón de cosas, como aquellas casualidades de la vida, diciendo que todo eso fue por orden natural, quitándole el poder a Dios. Pero Dios abrió el mar rojo, Dios caminó sobre las aguas, Dios hizo los cielos y la tierra. Le llamamos leyes naturales a las leyes físicas. ¿Y sabe qué? Todas esas leyes son leyes de Dios porque Él las hizo. Y como Él las hizo, Él también puede caminar sobre el agua, rompiendo toda ley natural que hubiéramos descubierto. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Entonces, sigamos leyendo en Éxodo 32, versículo 2. Dice así: y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro
que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Vean, iban a hacer un Dios. ¿Qué Dios es ese que lo van a hacer ellos? ¿Qué Dios van a hacer esos que usted los va a fabricar? ¿Se acuerda cuando los filisteos capturaron el arca del pacto? Que la llevaron delante de su dios Dagón, que era una figura como de sireno, que tenía brazos, pero tenía un cuerpo como de sireno él. Y lo ponen ahí en el altar, y el primer día amanece la estatua, al día siguiente tirada en el piso adorando el arca. Y al siguiente día, bueno, algo pasó, que raro, dijeron los filisteos, vuelven a poner al dios. Alguien tenía que levantarlo, pobrecito, el dios se cayó, ¿verdad? Alguien tenía que levantarlo y al día siguiente vuelve a caer, pero ya con las manos cortadas y la cabeza cortada también. ¿Has visto cuando van en esas procesiones cargando esas imágenes y que se cae la imagen, ¿verdad? Pobrecita la imagen. Y a uno le cayó en la cabeza. Bien. Aarón les pide oro. No les pidió otra cosa, les pidió oro. Y la gente no dijo, no empezó a renegar, ¿qué piden aquí? No, eran idólatras. Trajeron oro. El oro que traían de Egipto, eso lo dieron. Y todos empezaron a dar, nadie renegó. Siguiente versículo, versículo 4. Aarón era el que trabajaba ahí, precisamente, y dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Pregunto yo, ¿era Aarón idólatra? Aarón no era idólatra. El pecado de Aarón fue otro. El pecado de Aarón fue falta de carácter. Cuando no queremos llamar al pecado como es, cuando no queremos enseñar la palabra de Dios como es, cuando no queremos hablar con rectitud lo que da el consejo de Dios, sino que nos acomodamos a lo que el pueblo quiere oír. El pueblo quiere oír esto le voy a dar. Eso fue lo que pasó con Aarón. Los idólatras, los líderes de los idólatras murieron en ese día, como lo vamos a ver más adelante. Pero Aarón no murió. Ahora, usted dirá, ¿es este Aarón el mismo Aarón que escogió Dios como sumo sacerdote? La respuesta es sí, es el mismo. Para que usted vea, los judíos creen, la tradición judía cree lo siguiente. Habían dos líderes a los cuales Moisés dejó encargados. Uno era Hur y el otro era Aarón. Pero Hur no aparece en ninguno de estos relatos. La tradición judía lo que dice es que los israelitas lo mataron, lo apedrearon y lo mataron. Por eso Aarón, al ver eso, accedió a poder construirles la figura. Vea que Aarón, él es el que construye la figura. Y viene Aarón y la formó y mire qué chulada de becerro la que hizo Aarón. Mire qué bonito le quedó. Hasta le escribió ahí a Aarón. Lo firmó así como los cuadros, ¿verdad? Como las obras de arte. Pero la contradicción aquí es la última parte. Y dijo Aarón, mañana será fiesta para Jehová. Él quiso hacer una imagen que representara a Dios. Él quiso hacer eso, una imagen que representara a Dios. Y le dio una forma de buey. Porque él mezcló en este caso lo que él conocía de Dios con las costumbres paganas. La idolatría con lo que él creía. ¿Ha visto una mezcla así hoy en día? En el siglo IV, Constantino, emperador romano, se convierte al cristianismo y hace de la religión oficial del Imperio Romano la iglesia, la religión cristiana. La religión que persiguieron por 4 décadas se vuelve ahora la religión del imperio. Todo aquel aparato religioso pagano ahora se hace cristiano de un día para otro.
Y es así como surge la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué cree que hay imágenes ahí? Porque toda aquella adoración de imágenes vino acá a la Iglesia Católica. Por eso es que existen hoy en día. ¿Por qué se adora a María? ¿Por qué se adora a los santos? Por esa situación. Una mezcla de lo que conocían con el paganismo. Aquí Aarón hace eso. Hace un becerro y dice: vamos a adorar mañana a Dios. Vamos a hacer una fiesta para Jehová. Ese es el problema. Vea cómo lo relata el Salmo 106. El Salmo 106 dice lo siguiente, verso 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Cambiaron su gloria. ¿Sabe cuál es? Cómo nosotros vemos o vimos o la palabra de Dios nos enseña que vimos la gloria de Dios por medio de Jesús. Decía Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese momento donde Juan dice en Juan 1, vimos su gloria, creemos que se refiere al evento precisamente de la transfiguración. Cuando Jesús les dijo: muchos de ustedes o algunos de ustedes, los discípulos de Él, no van a morir sin que antes vean el reino de Dios viniendo en su gloria. 6 días después, relata la Biblia, Jesús se transfiguró enfrente de ellos y vieron su gloria como la del unigénito del Padre. Es el Hijo el que ha dado a conocer al Padre en este tiempo. Es por medio de su palabra que nosotros podemos conocer también ahora a su Hijo. Entonces, vea qué problema. Verso 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Entonces, este pueblo se había olvidado de Dios. Los idólatras es eso lo que hacen. No le dan gloria a Dios, sino que le dan gloria a alguien más. Entonces, en lugar de decir que Dios hizo el cielo, lo hizo cualquier otro. En lugar de decir que Dios hizo la tierra, la hizo cualquier otro. En lugar de decir que Jesús es nuestro mediador, es otro el mediador. Le atribuyen a otro lo que Dios ha hecho por nosotros. Los idólatras se olvidan del Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Éxodo 32, 21. Quiero que vea. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? Esto es cuando ya Moisés baja del monte, viene con las tablas de la ley, y como ocurrió con Adán, cuando Adán y Eva pecan, ¿a quién Dios llama la atención primero? A Adán, a Adán. En este caso, ¿a quién le llama la atención primero? A Aarón. A Aarón. ¿Por qué? Porque él era el encargado, él era la cabeza, él era el responsable. Entonces Dios llama a cuentas, y eso es lo que Dios hace en nuestra vida, y es una forma en que Él muestra su misericordia. Cuando hemos fallado, Él viene a nosotros y nos reprende. En este caso, dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón: sí, perdón, me equivoqué. Dijo eso Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿A quién le echó la culpa? Así como Adán. Muy bien, Aarón, ¿verdad? Adán lo primero que dijo, le echó la culpa a Dios. La mujer que vos me diste. Yo estaba feliz aquí con los animales, con los venados, con todo. Y Adán dijo: la mujer que me diste. Pero bien, cuando Dios le trajo a la mujer, se le abrieron los ojos a Adán. No, de hecho así lo dice el hebreo, que él exclamó: ¡wow! Dijo. Así dice el original hebreo, que él se emocionó cuando vio a la mujer. Entonces acá Aarón dijo: no se enoje si tú sabes que el pueblo es inclinado al mal.
no aceptó su error, no aceptó su equivocación. Verso 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo quiero que vea cómo el pueblo también se refirió de Moisés. A este Moisés. O sea, de alguna manera lo menospreciaban. No sabemos qué le ocurrió, decía aquí a Aarón. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché al fuego y de casualidad salió un becerro. Eso dice ahí. Y mire qué chulo quedó, dice. Entonces, y salió este becerro. ¿Por qué Aarón no dice, yo lo hice? Yo me equivoqué. Yo lo construí, yo lo fabriqué. No, él solo dice, yo lo eché al fuego el oro y mira, salió un becerro. Qué casualidad, ¿va? Entonces, aquí vemos cómo el hombre, y esto es una característica humana, no nos gusta aceptar cuando nos equivocamos. No nos gusta aceptar cuando hemos cometido un error. Sobre todo con la esposa, ¿verdad? Hombres, cuando la mujer les dice, no haga esto, porque te va a salir esto, no inviertas ahí, no hagas esto. Y usted viene y lo hace. Algunas mujeres vienen y le dicen, te lo dije. Otras lo quedan viendo. Pero cuando nos equivocamos, qué difícil es aceptar que nos hemos equivocado. Qué difícil. Sigamos leyendo. ¿Cuál fue la primera consecuencia que vivió este pueblo, producto de esta situación? Verso 35, la primera consecuencia fue esta. Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. La primera consecuencia es que aquellos, y se considera que fueron los líderes, cerca de 3,000 personas murieron ese día, porque habían movido al pueblo a la idolatría. Aarón no muere, a pesar que fue uno de los principales, en este caso, propiciadores de esta situación. ¿Por qué? Porque él no era idólatra, pero él fue falto de carácter. Y ese es un mensaje para los líderes, pastores de las congregaciones. Dice que en este tiempo muchos se amontonarán para hablar conforme a lo que la gente quiere oír, no conforme a lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente van a hablar, ¿por qué? Porque la gente dice no va a sufrir, o sea, no va a soportar escuchar la sana doctrina, sino que va a escuchar lo que ellos quieren oír. Y así se van a preparar muchas personas para hablarles lo que la gente quiere oír. Ya no le van a querer llamar pecado al pecado. Ya no le van a querer llamar pecado o pecado de homosexualismo al homosexualismo. Ya no le van a querer llamar problemas, pecado a la masturbación o a la pornografía. Van a decir que eso es natural, que eso es normal, que eso es científicamente está probado, la ciencia lo dice. O van a decir que son enfermos. Realmente es pecado. Entonces, aquí la primera consecuencia fue esa. Quiero leer un pasaje que está en Ezequiel 20, que relata un poco este hecho. Ezequiel 20, versículo 7. Ezequiel 20, versículo 7. Dice así. Lo voy a proyectar. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional por la traducción que tiene. Dice así: a cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables. Está hablando de este hecho. Antes de este hecho, Dios les había ordenado que arrojaran sus ídolos detestables, con los que estaba obsesionado, y que no se contaminara con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. El problema con Israel, ellos ya eran idólatras en Egipto. Y esto da fe también el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14.
Ya el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, ya eran idólatras. Y de hecho dice aquí este pasaje que estaban obsesionados con sus ídolos. ¿Qué cosas en este tiempo es lo que la gente tiene? La iglesia de Corinto, y por eso el mensaje o el pasaje es muy propicio para esta iglesia. La iglesia de Corinto estaba en una sociedad que era idólatra. El pueblo de Israel salía de un mundo que era idólatra. De ahí Dios le rescata al pueblo de Israel, a la iglesia de Corinto. Dios le rescata de una sociedad idólatra. Y lo que le dice Dios al pueblo de Israel es: yo les ordené que arrojaran sus ídolos, pero no quisieron hacerlo, sino que sus ídolos ellos siempre los llevaron. Amaron a sus ídolos más que a Dios. Estaban obsesionados con sus ídolos. A la iglesia de Corinto le está diciendo lo mismo. Nosotros vivimos en una sociedad que la mayoría ha salido de una iglesia que ha sido idólatra. En este caso, la adoración a María es una idolatría. Cuando nosotros damos atributos que solo Dios tiene a otro ser, eso es idolatría. En este caso, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Es el único mediador. Es el único camino al Padre. No es María. No es María. La adoración a María es una aberración. Dele un aplauso a Dios. Le estoy diciendo esto porque son cosas de las cuales tenemos que ser limpios como iglesia. Segundo, otro ejemplo muy frecuente y que aún en las iglesias evangélicas es lo que predomina hoy en día: el amor al dinero, el amor a las cosas materiales. Cuando lo principal en su vida es hacer dinero, es que el que no tranza no avanza, dice. Cuando la merusa, cuando estas cosas es lo principal en su corazón, cuando usted vive y muere y hace eso, y tiene en ese lugar lo más importante para usted, el dinero, usted se vuelve idólatra. Eso se llama avaricia, lo cual es idolatría. Otro ejemplo, en el tiempo de Egipto, el faraón era la figura gobernante, pero también era adorado como Dios. Él era adorado como Dios, además de ser la figura político, también era la figura religiosa. Y él era adorado como Dios. En este caso, cuando ponemos nuestra mirada en seres humanos, ejemplos, líderes religiosos principalmente. Líderes religiosos caen en esta categoría. Cuando, por ejemplo, que viene el Papa, voy a ir a saludarlo, y el beso y la bendición del Papa. Cuando se habla de la infalibilidad del Papa. O cuando hablamos de apóstoles, que miren que viene el apóstol y quiero que me imponga la mano. No. Usted, la única mano que necesita que le impongan es la mano de Dios. Que la mano de Dios esté sobre su vida. Lo que quiero decirle es, no está mal que el hombre ore por usted, porque también aparece en las Escrituras. Pero cuando llegamos al extremo de rendir adoración a las personas, el único que merece honra, gloria y honor es el Rey de Reyes. Es el único que ha pagado con su sangre por nuestras vidas. Nadie más. O ídolos, los que son cantantes, actores, Miss Universo. Todos ellos van al baño para que lo vea. Todos ellos son seres humanos, quiero decirle. Todos ellos, ¿sabe qué? Necesitan y necesitamos de Dios. Todos ellos, al igual que nosotros, necesitamos igual de Dios. Entonces, ningún ser humano puede tomar atributos de Dios y ninguno de nosotros puede dárselos a esa persona. Éxodo 32, ¿cuál es el siguiente? Éxodo 33, ¿cuál es el siguiente problema? El primero fue, varios murieron. El siguiente problema es el siguiente. Éxodo 33, versículo 2. Dice así:
¿Se acuerda qué era lo que quería Israel? ¿De por qué le dijo a Aarón, haznos dioses? Ellos querían ir a la tierra prometida y no querían seguir esperando. Vea lo que Dios les dice. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Vea lo que Dios les dice. Yo voy a enviar un ángel que vaya delante de ustedes. Él va a echar fuera a todas esas naciones, al heveo, al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al perezoso, al heveo y los va a echar fuera a todos ellos. Dios les está dando lo que querían. ¿Acaso no era lo que quería eso, el pueblo? Si alguien pone su mirada solo en las cosas materiales, diría, oh, qué bendición. Dios va a mandar un ángel y ese ángel va a pelear por nosotros y van a sacar a todas las naciones de ahí y nos va a dar la tierra prometida. Ni cosa mejor. Pero Dios les decía, pero yo no voy a ir con ustedes. Mi presencia no va a ir con ustedes. Cuando en nuestro corazón hay algo que ocupa el primer lugar, en lugar de Dios, nos alejamos de la presencia de Dios. Perdemos esa comunión con Dios. ¿A qué cosas le está dando usted el primer lugar? Se queda en la casa viendo fútbol en lugar de venir a la iglesia. Su familia es el primer lugar. ¿Qué es el primer lugar en su vida? Vea que esta gente, el pueblo de Israel, podía decir, que bien, Dios nos va a dar lo que queremos. Y algunos de seguro, como no amaban a Dios, pudieron haberlo visto. Bueno, ni modo, pues. Pero Dios dijo al pueblo, mi presencia no va a ir con ustedes. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Y ninguno se puso sus atavíos. Los atavíos eran los adornos. Eran las cosas que ellos les decoraban, como una muestra de luto, de dolor. ¿Cómo se hubiera sentido usted con esa noticia? De que Dios le dijera, mira, te voy a dar todo lo que vos querés, pero yo no voy a estar contigo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué cosa en su vida es el primer lugar? ¿Por qué cosas usted sacrifica su relación con Dios? Y por lo tanto no ve la mano de Dios en su trabajo, en sus estudios, en su familia. Hay gente, como les he dicho, viene a las iglesias y se congrega por un tiempo, pero ya cuando resuelve su problema familiar o su problema de trabajo, se terminan alejando. Se olvidan del Dios de su salvación. Eso le había acontecido al pueblo. Pero aquí el pueblo ya reacciona de una buena manera. Y ocurre una de las oraciones más especiales que aparece en la Biblia. Cuando Moisés empieza a interceder por el pueblo. Y Moisés empieza a decirle a Dios, si tú no vas con nosotros, no nos movemos de aquí. Si tú no vas con nosotros. Y entonces Dios contesta esa primera oración a Moisés. Y luego Moisés sigue pidiéndole a Dios, no solamente quiero que tu presencia vaya con nosotros, sino, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero verte a ti, Señor. ¿Y sabe qué? Dios también le concedió eso. Cuando ocurre esto, aquí en Israel, Moisés toma una decisión. Y es que el tabernáculo, que era el lugar donde ellos se reunían a adorar a Dios, lo saca de en medio del pueblo. Moisés lo lleva a las afueras del pueblo. Lo pone afuera. ¿Para qué? Para que aquel que realmente quisiera buscar a Dios tuviera que ir allá a buscarlo. La buena noticia es que todo el que fuera a buscarlo lo iba a hallar. Así es Dios. Mas buscad a Dios, dice primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice la Escritura, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios. El tabernáculo fue llevado afuera. Es un símbolo de nuestra oración. ¿Usted quiere buscar a Dios? ¿Quiere tener una relación cercana con Dios? Ore. No es fácil, pero usted ore. Si usted ora, ahí va a tener comunión con Dios. Lea su palabra. ¿Quiere que Dios le hable? ¿Quiere que Dios le dé un mensaje? Lea su palabra. ¿Tiene más de cuántas páginas tiene la Biblia? Como cerca de 1500 páginas escritas para usted. Las dejó Dios para usted. Entonces aquí Dios le da esa noticia al pueblo y Moisés empieza a interceder por el pueblo. Pero el pueblo empezó un luto, un dolor por lo que la noticia les había dicho. Bien, fueron dos consecuencias. La primera, varios murieron. Segunda, se les quitaba la presencia de Dios. Perdían la comunión con Dios. Dios ya no iba a estar en medio de ellos. Vea que otra vez, al igual que con la comida, con las carnes, Dios les daba lo que querían. En aquel caso, querían carne, Dios les dio carne. En este caso, querían Dios la tierra prometida, Dios les ofreció la tierra prometida. Pero sin su presencia. Terrible. ¿Qué mensaje hay para la iglesia de Corinto? Ahora vamos a ir con la iglesia. 1 Corintios 10. Y ahora vamos a Corinto. De los pecados que vamos a hablar y que estamos hablando en esta serie, es el que más Pablo hace referencia en ese mismo capítulo 10. Es interesante realmente. 1 Corintios 10, 14. Ya estamos por terminar. Dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aquí Pablo les dice, huyan de la idolatría. Imagínense cuántas personas de las que estamos acá tienen amigos que aún no son creyentes. ¿Cuántos tenemos amigos que no son creyentes? Casi todos, ¿verdad? Así era esta iglesia también. Esta iglesia rescatada de la idolatría, seguro muchos de ellos, miembros, también tenían amigos que eran idólatras. El problema es cuando ellos puedan influir en la vida de estas personas. Entonces Pablo les comienza a decir, como a sensatos os hablo. La copa de bendición que bendecimos, ¿a qué copa se está refiriendo? A la copa de la cena del Señor. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Está hablando de la cena del Señor. Nosotros, cuando participamos de la cena, estamos diciendo que nosotros somos partícipes de la comunión o con la comunión con Cristo Jesús. Somos parte del cuerpo de Cristo. El pan representa el cuerpo de Cristo, en este caso. Porque Jesús lo dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, cuando nosotros participamos en comunión de la cena del Señor, estamos teniendo comunión entre nosotros y también con el Señor. Entonces, así empieza Pablo a decirles, verso 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Vea, Pablo les está poniendo un ejemplo. Miren a Israel. ¿Qué era lo que hacía la nación de Israel? La nación de Israel, por medio de los sacerdotes, ofrecían sacrificios a Dios. Ellos, ya sean sacrificios por ¿cómo es que se llama? Precisamente porque era por pago del pecado, o eran sacrificios como ofrenda a Dios presentada. Entonces, los sacerdotes, cuando sacrificaban eso y lo presentaban delante de Dios, ponían sobre el altar al sacrificio. Pero los sacerdotes también comían de la carne. Ellos comían de la carne del sacrificio. Y esta es la parte importante, esa participación, comiendo de la carne, significaba que ellos también participaban del sacrificio. ¿Me prestó atención a eso?
Ellos no eran los que sacrificaban todos, solamente unos sacrificaban al animal, pero los que comían de la carne sacrificada eran partícipes también del sacrificio. ¿Por qué es importante esta referencia? Porque la iglesia de Corinto vivía en una nación o una ciudad que era idólatra. Sacrificaban a ídolos y hacían festivales a ídolos. Entonces, creyentes, cristianos de esa iglesia participaban en ese festival. Y entonces venían y sacrificaban, en este caso las autoridades paganas sacrificaban a ese ídolo y comían ahí. ¿Y sabe qué? Cristianos comían en ese festival. Y entonces Pablo les dice, ustedes al estar comiendo ahí están siendo partícipes del sacrificio a ese ídolo. ¿A qué les suena esto? Y aquí discrepamos con el pastor Jesús Adrián Romero. Halloween. Halloween, cuando se ofrece una fiesta a los demonios, usted no puede ser partícipe de esa situación, porque usted está aprobando esa situación. El cristiano que participaba en ese festival, comiendo carne sacrificada a ídolos en ese festival, estaba aprobando la adoración a ese ídolo. Pablo dice, ese ídolo no es nada. Eso lo dice en otro pasaje. Eso que se sacrifica no es nada. Pero usted como creyente, al participar de ese hecho, usted está aprobando esa adoración a ese ídolo. Y esa era la contaminación que estaba ocurriendo con la iglesia de Corinto. Por ejemplo, vender bebidas alcohólicas en su negocio. Eso también está siendo contaminado para usted. En este caso, Pablo les está reclamando eso a la iglesia de Corinto. El ídolo no es nada. Así también, participar en las fiestas de Halloween, vestirse como brujita y todo eso, no está bien para los creyentes. Vea cómo termina Pablo diciendo, verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Vea cómo lo dice ahí Pablo. Si nosotros tenemos comunión con Dios, no podemos tener comunión también con los demonios. No participemos de las obras infructuosas de la carne, dice, sino más bien reprendedlas. Entonces, a veces como iglesia podemos contaminarnos, a veces por desconocimiento. Pablo también aclara, ¿verdad? No es que comer carne es lo que le contamina, sino el estar usted ahí participando en esa festividad en ese momento. Si usted va a la carnicería, dice Pablo, y compra carne, no importa que esa carne haya sido sacrificada a ídolos. Simplemente usted no pregunte de dónde viene esa carne. Eso decía Pablo. Ahora, si alguien viene y le dice, esa carne fue sacrificada a ídolos, no la compre, ni la coma, dice. No porque le hace daño a usted, sino por temas de conciencia, la conciencia del otro. Entonces, esa es la forma en que Pablo miraba esta parte. Pero muchos estaban siendo contaminados. Cuando leíamos el pasaje en Éxodo, dice, muchos venían de Egipto obsesionados con sus ídolos. ¿Qué ídolos hay en nuestras vidas? ¿Qué cosas hay que le hemos dado o que le han quitado el primer lugar a Dios en nuestras vidas? ¿Qué cosas hoy hay en su corazón que usted dice, esto le está apartando del Señor? ¿Sabe? Cuando miraba esa parte de obsesionado, recordaba un problema que yo tuve. Y es que a veces tenemos obsesiones con pecados o algunas cosas. En mi caso, hubo algo que fue bastante fuerte y bastante dañino, lo que era la pornografía. Precisamente eso me mantuvo afectado por muchísimos años, siendo aún creyente. Cosas que en nuestra vida están ahí y no las queremos soltar. Cosas que están ahí y no podemos a veces. Simplemente vivimos obsesionados con ese pecado. Son cosas duras a veces. Estaba dañando a mi esposa, aunque yo decía, no, yo lo hago en secreto. Mentira. Somos uno. Y eso estaba afectando su corazón. ¿Sabe?
Cuando estaba precisamente en las reuniones, yo decía: Dios, esto me está afectando. Un día decidí ir a hablar con el pastor. Dije: no más. Y sabe, Dios empezó un proceso, limpiar esa situación en mi vida. ¿Por qué le digo esto? En primer lugar, los hombres son muy dados a esa situación y lo mantienen ahí oculto. Sabe, Dios conoce esa situación. Cuando hablé con el pastor lo que me dijo: sabe, muchos hombres tienen ese problema, pero no tienen el valor de venir a hablarlo y enfrentarlo. Ese día yo decidí sacar eso de mi vida. Y gracias a Dios, Dios rompió toda cadena, toda atadura, todo yugo, y me ha dado toda libertad. Y ahora que veo a jóvenes o adultos, yo los entiendo. Pero quiero decirles, Dios tiene el poder para poder romper todo eso, limpiar su mente y su corazón. Porque lo que ocurre con ese problema es que ensucia su mente, afecta su corazón. Las imágenes quedan ahí y afectan su vida. Usted dice: yo lo decía, cuando me case esto se me va a quitar. Mentira. No fue así, no se quitó. ¿Sabe cuándo se quitó? No fue cuando me casé, fue cuando vine delante de Dios y le entregué esa carga al Señor. Ahí fue cuando empezó Dios a obrar y a quitar aquello de mi vida. Y si ahora se lo puedo decir, es porque Dios me ha quitado eso y me ha limpiado. ¿Qué cosas están ahí ocultas? ¿Qué cosas tenemos ahí como prácticas todavía? Dios nos ha sacado de un lugar donde se practicaban muchas cosas y nos ha traído a su luz admirable. ¿Qué cosas hay en su vida que necesitan ser cambiadas? Ahí donde está, yo quiero que incline su rostro un momento, que cierre sus ojos. Poderoso, invencible.